Bueno, sean todos bendecidos, todos bienvenidos los que están aquí presentes y bendiciones a todos aquellos que ahora mismo están conectados o posteriormente van a poder detenerse para meditar en la palabra de Dios. El tema de esta mañana es estancados en Bethesda. Vamos a utilizar ese tema para poder meditar en la palabra de Dios y descubrir una cantidad de principios espirituales sumamente interesantes a través de este pasaje de la escritura en el Evangelio de Juan, estancados en el estanque de Bethesda. La verdad es de que este mensaje podría tener otros títulos. Por ejemplo, podría haberme enfocado en ¿quieres ser sano?, que es la pregunta que Jesús le hace. O también podría haberle puesto como título mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Pero quiero llamar su atención hacia este enfoque de estancados en el estanque de Bethesda por la narración bíblica que encontramos a partir de Juan, capítulo 5, verso 1, donde se nos muestra que ahí había un montón de personas que habían quedado estancadas esperando su sanidad. Juan capítulo 5, verso 1 dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Este pasaje nos muestra un escenario importante, el cual tenemos que comprender para que nosotros podamos adentrarnos en los detalles relacionados que le dan como mayor relevancia a la meditación o al descubrir los principios que encontramos en esta porción de la palabra. Lo primero que quiero que comprenda es que la ciudad de Jerusalén tenía 12 puertas. Es decir, la ciudad tenía una muralla alrededor, como era la costumbre en la antigüedad, y la ciudad de Jerusalén tenía 12 puertas. Y estas puertas eran los accesos que servían para que la gente realizara sus actividades entrando o saliendo, y habían diferentes propósitos, y de ahí también la importancia del nombre de cada una de esas puertas. Recuerde que en la antigüedad las ciudades tenían una muralla como protección. Entonces las puertas eran los accesos, era la manera en que el pueblo podía ingresar o podían quedar seguros dentro de las murallas. Ahora bien, se nos menciona en esta escritura que cerca de la puerta llamada la puerta de las ovejas, que podría haber sido una puerta semejante a esta, porque ya ahora tenemos ya solamente algunos vestigios de cómo ha quedado la muralla alrededor de la ciudad de Jerusalén. Dice la palabra que cerca de la puerta llamada de las ovejas había un estanque. Y ese estanque podría ser, según las excavaciones que se han realizado por los arqueólogos, similar a este diagrama donde habían gradas para poder bajar. Según la arqueología, hay como 2 pilas grandes, 2 estanques grandes, que eran como que pusiéramos dos piscinas, una a la par de la otra, y entonces tiene sentido que ahí habían 5 pórticos, porque alrededor de una piscina hay 4 lados. Cuando hablamos de pórticos no hablamos de puertas, sino que hablamos de portales. Entonces a la orilla de una piscina habrían 4 lados, habrían 4 portales. Pero si ponemos una piscina dividida por otro portal en medio y luego la otra sección de la piscina, como los arqueólogos lo descubrieron, entonces aparte de los portales que habrían en los 4 lados, hay uno en medio. Y entonces concuerda la descripción de Juan con lo que los arqueólogos descubrieron, de que sí existía ese estanque de Bethesda, donde se creía, se tenía la idea de que había una operación sobrenatural, una operación milagrosa, que es en lo que nosotros nos vamos a detener. Pero es importante para mí aclararle entonces que un estanque es una piscina, y en este caso estaba dividida por un corredor en medio. que Bethesda significa casa de gracia,
o casa de misericordia. Entonces esta gente estaba en un lugar donde por la gracia o por la misericordia de Dios, supuestamente, habrían de recibir un milagro de sanidad. Así que es importante meter ese detalle en la historia de que el estanque se llamaba Betesda, lo que significa casa de misericordia o casa de gracia. Ya he aclarado que los pórticos no son puertas, contrario a lo que algunos creen y enseñan, porque se van así simplemente en el significado simple de la palabra. Pero no, un pórtico era un portal, era un corredor. Y la Biblia dice que esos corredores estaban llenos de gente enferma, estaban llenos de gente que podía ser sanada si entraba primero al agua que era agitada por un ángel. Ahora quiero detenerme en ese aspecto de que un ángel descendiera a agitar las aguas. Porque eso de que el ángel descendiera a agitar las aguas, se cree más bien, según los estudiosos bíblicos, que era más una tradición. Se cree más bien que era como una mezcla de la fe de los judíos con la influencia de los griegos y de los romanos, porque resulta que en las excavaciones allí encontraron algunas figuras relacionadas con serpientes, y eso está conectado con el dios griego de la sanidad. Más adelante le voy a mostrar una imagen sobre eso, pero quiero que entienda que se cree que este verso 4 fue añadido, de que un ángel llegaba de tiempo en tiempo y solamente uno, el que podía meterse rápidamente al estanque, podía ser sanado. Entonces, mientras que por un lado es correcto, históricamente probado por la arqueología, que el estanque de Betesda fue real y su descripción es verdadera, por el otro lado se cree que era una tradición, una idea incorrecta de que Dios mandaba a un ángel. No sé cuántos de ustedes se habían sentido inquietados al leer esa porción de la palabra antes, pero es una porción que supuestamente ha sido agregada por un copista, porque en los manuscritos originales no se dice de que Dios enviara a un ángel y no se habla acerca de una intervención divina. Entonces vamos a entender qué es lo que está pasando acá. Se cree entonces que es una tradición más que una verdad bíblica. Ahora entonces, existe la posibilidad de que la influencia griega haya causado la creencia de que el dios griego Esculapio, el dios de la sanidad y de la medicina, el cual se representaba como una serpiente, fuera el que realmente se manifestaba en ese lugar. Usted ubíquese históricamente y entienda esto. Los judíos en el tiempo de Jesús estaban bajo el dominio romano, pero los romanos habían dominado a los griegos. Entonces los judíos, con toda su religiosidad, su cultura y sus costumbres, habían o vivían bajo la influencia de los romanos, bajo el gobierno de los romanos y bajo la influencia helenística o la influencia de los griegos. Y este Esculapio era el dios griego de la sanidad y de la medicina. Y entonces se cree que los israelitas habían llegado a un punto donde, como parte de su hipocresía, su religiosidad y su forma superficial de tener relación con Dios, habían tolerado y practicaban ciertas cosas que de alguna manera se conectaban con su fe. Por ejemplo, cuando hablamos de aguas milagrosas o aguas que sanan, recuerde que ellos eran conocedores de cuando Naamán fue sanado por causa de zambullirse según la instrucción dada por el profeta. Entonces los judíos mezclaban algunas tradiciones, mezclaban algunas ideas extraídas de las naciones paganas, y en este caso de los griegos y de los romanos, lo conectaban con su cultura. Y entonces, así como hace la iglesia evangélica ahora, que pone el arbolito de Navidad, ¿verdad?, mezclan la Navidad, que por cierto no fue en diciembre, con el bendito arbolito que nada tiene que ver, y entonces un montón de evangélicos ponen el árbol de Navidad porque a los niños les gustan las luces. Y entonces se hace una conexión que no tiene realmente nada que ver, pero que ha sido leudada o ha sido influenciada con fuerzas o con conocimiento externo. Entonces se cree, según los conocedores de la palabra de Dios, que eso es lo que aquí había sucedido, que en realidad los judíos estaban practicando o involucrándose en una acción relacionada con la cultura o con la religión
de los griegos. Y esto es importante al considerar lo siguiente, fíjese. Realmente tiene sentido dudar de que un ángel de Dios obrara de esa manera. Imagínense usted que todos nosotros estamos enfermos y el ángel es enviado no una vez al día, sino que el ángel descendía de vez en cuando. O sea, como quien podría venir una vez más antes de que el año se termine, podría venir hasta en marzo del otro año. Como podría venir 2 veces seguidas o 3 veces seguidas, podría aparecerse hasta agosto del otro año. Y de ahí podría aparecerse cada domingo. Entonces pensemos en esto. Dice la palabra de Dios que en esos pórticos, en esos portales, en esos pasillos, había toda clase de enfermos. Y me llaman la atención los ciegos. Si Dios hubiera usado un ángel para poder traer sanidad en este lugar, imagínese qué forma más cruda, qué forma más dura de darle esperanza a la gente de ser sano. Porque, piense usted en esto, ¿qué posibilidad tenían los ciegos de ser sanados? Ninguna, porque no podrían ver jamás al ángel bajar a mover las aguas. Entonces, ¿qué forma más dura de darle esperanza a la gente en cuanto a la sanidad si esto realmente fuera una forma de operación divina? ¿Qué falta de misericordia de Dios en la casa de la misericordia o en la casa de la gracia? Luego pensemos en lo siguiente. ¿Qué ventaja tendría un cojo? Sí, tendría ventaja sobre el ciego, pero no tendría ventaja sobre aquellos que podrían caminar. Porque el cojo con dificultad podría ser el primero metiéndose en la piscina, metiéndose en el estanque. Pero agreguémosle un poco más de dificultad. ¿Qué posibilidad tenía ese hombre al que Jesús encontró, que estaba paralítico? Prácticamente ninguna, también, al igual que el ciego. Porque aunque podía ver al ángel descender, supuestamente, y podía ver las aguas moverse, como estaba paralítico, ¿qué es lo que el hombre le dijo a Jesús? No tengo nadie que me meta en el estanque. ¿Qué posibilidad había para un paralítico de ser sanado? Muy pocas. A menos que fuera de madrugada cuando el bendito ángel llegara y todos estuvieran dormidos y él lograra de alguna manera arrastrarse para poder meterse al agua. Ahora, ¿qué forma más dura de presentar a un Dios que sana a un solo ser humano a la vez? Y de ahí todos los demás se quedan otra vez frustrados, esperando por semanas o por meses para poder obtener su sanidad. Y entonces esto concuerda, hermanos, con la lógica, con el análisis de los estudiosos bíblicos, de los maestros de Biblia, que sostienen. Número 1, el verso 4 no se encuentra en los manuscritos originales, como que dentro de la copia. Y para poder darle realce a una intervención divina, el copista le agregó, porque un ángel descendía y movía las aguas. Pero si era cierto que el estanque existía, si era cierto que según la costumbre, la tradición, ya sea por una leyenda, por la influencia de los griegos, los judíos estaban allí en ese estanque con la esperanza de ser sanados. Y también es cierto de que se habían dado algunas sanidades en ese lugar, porque los milagros no solamente suceden en el reino de Dios, también suceden en el reino de las tinieblas. Recuerde que la palabra habla de señales y prodigios mentirosos. Entonces el punto aquí, a manera de análisis y para poder enriquecer su conocimiento bíblico, es que Jesús se aparece en un escenario donde se cree que en realidad había una operación engañosa, donde a pesar de que se llamaba la casa de la gracia y la casa de la misericordia, la gente estaba sufriendo mientras esperaban su sanidad. Y entonces nos vamos a partir del verso 5 para poder entender qué es lo que ahí sucedió. Dice, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Se imagina usted 38 años enfermo? La narración da la idea entonces de que este hombre probablemente tenía esa edad y que era paralítico de nacimiento. No se nos da otro detalle, pero suficiente con pensar 38 años de estar enfermo. Ni siquiera lo que tenemos como iglesia. O al contrario, ¿verdad? Mucho más de lo que nosotros tenemos.
como iglesia. 38 años que ese hombre estaba enfermo. Y cuando Jesús lo ve acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Qué interesante que el Señor Jesús es atraído, o su atención es llamada hacia un hombre que está acostado, está postrado, sin poder moverse. Lo más seguro es que él se detuvo a platicar con él, y este hombre le explicó que ya tenía 38 años de estar enfermo, que ya tenía todo ese tiempo. Y entonces Jesús va inmediatamente en la dirección de mostrar la misericordia y la gracia de Dios. Recuerde que dentro de toda la serie de lo sobrenatural hemos aprendido que muchos milagros suceden porque Dios toma la iniciativa. Hay otros milagros que suceden porque nosotros clamamos. Hay otros milagros que suceden porque obedecemos la palabra. Hay otros milagros que suceden porque hay un intercesor, hay un mediador. Pero este es un ejemplo más de un milagro que sucede por la iniciativa divina. Fue Jesús quien llegó a ese lugar. Ahora, hay detalles que yo no puedo responderle, y tal parece ninguno de los maestros de Biblia pueden hacerlo. Por ejemplo, no se menciona si los apóstoles estaban con él, deberían de estar. No se menciona si Jesús sanó a alguien más. No se menciona que las demás personas fueran tocadas, como en otros textos de la Biblia, donde dice que Jesús sanó a todos, donde dice que Jesús sanó a muchos enfermos. No se menciona nada. Esto es importante en este sentido únicamente. Juan quiere enfocarnos en lo único que verdaderamente importa. Y ahí es donde nosotros nos vamos a enfocar. Y es esto: para que un milagro de sanidad suceda, usted solo necesita un encuentro con Jesús y una palabra de Él. ¿Alguien puede creerlo? Para que un milagro de sanidad suceda, usted tiene que tener un encuentro con Jesús y una palabra de parte de Él. Usted no necesita gente, como el hombre lo puso como argumento. Usted no necesita ángeles. Usted no necesita agua. Usted necesita una palabra que sale de la boca de Dios. Y eso puede cambiar su vida. Entonces vemos acá que este hombre que estaba enfermo, que tenía 38 años de estar paralizado, que estaba en la casa de misericordia, pero que no había recibido misericordia, nos sirve como un ejemplo también para poder aplicarlo en nuestra vida. Y de ahí el tema de esta mañana: estancados en el estanque de Betesda. Estancados. Probablemente no solamente era él el único que había estado ahí, quizá años. Gente estaba ahí por meses. Quizá muchos llegaban un tiempo y al ver la dificultad y al ver lo limitado que era tener acceso a la sanidad, dejaban de llegar o dejaban de permanecer ahí y se iban. Pero este hombre en particular estaba paralítico. Este hombre había estado mucho tiempo esperando misericordia en la casa de misericordia y no la había recibido. Y yo creo de que cuando Juan no mete a los apóstoles, cuando Juan no da detalles con respecto a si otras personas fueron sanadas, cuando Juan no involucra nada más sino que la plática, y por cierto bien corta, entre Jesús y el paralítico, y el milagro instantáneo que ese paralítico recibió, la intención de Dios es que nosotros veamos la simpleza cuando Dios quiere obrar un milagro en nuestra vida. Dios quiere que sea tan simple, que veamos el acceso hacia el milagro, que veamos aquello como disponible en base a la palabra que sale de la boca de Dios. Porque si Dios creó todas las cosas con la palabra de su boca, como dice la palabra en Hebreos, Dios también puede restaurar, Dios puede sanar, Dios puede resucitar, como lo hizo con Lázaro, con la palabra que sale de su boca. Ahora, esa palabra ha quedado escrita. Y cuando nosotros actuamos en fe en la palabra, también milagros pueden suceder. Porque la Biblia dice que Él envió su palabra y nos sanó. Y la palabra misma dice de ella que la palabra es medicina para todos nuestros huesos. Ahora, en este sentido, quisiera detenerme en la idea más importante relacionada con el tema. El tema es estancados en el estanque de Betesda. Betesda significa casa de misericordia o casa de gracia. Entonces, métase en el escenario, métase en la historia y entienda esto. En ese lugar llamado casa de gracia o casa de misericordia,
habían quedado estancados en el sentido figurado, quizás decenas o quizás cientos de personas, porque en 5 portales, en 5 corredores caben un par de centenas de personas. Y habían quedado estancados en el uso de la palabra para el tema, estancados esperando misericordia, esperando la sanidad, pero no la recibían. En ese sentido, este texto sirve como un ejemplo para pensar lo siguiente: el estanque de Betesda viene a ser como un símbolo, o el estanque de Betesda se puede ocupar con la idea de que representa a la iglesia. Esto sería como Betesda. Esta congregación, esta reunión es la casa de misericordia, es la casa de gracia, porque la gracia de Dios está disponible, la misericordia de Dios está disponible. La palabra dice de que Dios envía su bendición donde los hermanos habitan juntos en armonía. Entonces, haciendo una predicación alegórica, simbólica y tratando de hacer aplicaciones en nuestra vida, lo que es una historia de Juan, literal, de estanques donde había agua, donde había gente enferma y que esperaban ser sanados de una manera sobrenatural, puede ocuparse como un símbolo de cualquier congregación. En este sentido, todos los creyentes somos miembros de una Betesda, somos miembros de un estanque que se puede considerar la casa de gracia o la casa de misericordia. Pero aquí un punto importante: usted, al igual que los enfermos allá en el verdadero estanque de Betesda, puede ser parte de una congregación donde la gracia de Dios está disponible, la misericordia está disponible, pero no la ha recibido. Y ha permanecido y ha pertenecido por años a esa congregación donde la gracia y la misericordia están disponibles, pero no ha recibido gracia ni misericordia. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Es solamente un ejemplo, una comparación, espiritualmente hablando. Y entonces consideremos lo siguiente: en el Betesda real, en el Betesda de Juan 5, habían paralíticos, habían personas paralizadas. En el Betesda espiritual, que es cualquier congregación local como la nuestra, también pueden haber paralíticos, espiritualmente hablando. No están avanzando hacia ningún lugar, no están yendo hacia ninguna parte, se han detenido. Usted puede ser un paralítico en este Betesda espiritual. Dice la palabra que allí en el Betesda original de Juan habían ciegos. En esta Betesda espiritual y en cualquier congregación local de cualquiera de nuestros hermanos que pueda estar sintonizándonos o viendo este mensaje, en su congregación usted puede ser también un ciego. Pertenece a una congregación local, pertenece a una casa de gracia, pertenece a una casa de misericordia, pero está ciego. Y por más palabras que le predican, usted sigue ciego. Y le predican y le predican y le enseñan y le predican, y usted hasta puede decir: es que es buena palabra la que aquí recibimos, pero sigue ciego. Entonces, al igual que en Juan capítulo 5, donde literalmente habían enfermos físicamente hablando, en un lugar donde era posible tener acceso a la sanidad física, haciendo la comparación, cada congregación local viene a ser como un Betesda. Un lugar donde esperamos encontrar misericordia, donde esperamos encontrar gracia. Pero al igual que aquellos, podemos estar estancados y no hemos recibido nada. Y ahí es donde se pone importante o interesante la acción del Señor Jesús para revelar que no necesitamos ningún intermediario, que no necesitamos ningún elemento adicional, sino que es nuestra comunión con Él, nuestra dependencia de su palabra, la obediencia a su palabra, la que puede cambiar nuestra vida. Siguiendo con la comparación, allá en Betesda de Juan 5 habían cojos. También en los Betesdas espirituales, que son las congregaciones locales, hay cojos. Hay gente que no está caminando constantemente. Caminan, se detienen, caminan un poquito. Porque eso es lo que sucede con un cojo. Un cojo tiene dificultad para avanzar. Un cojo físicamente va a tardarse mucho en poder llegar a un lugar. Un cojo espiritualmente podrían ser cristianos que, debiendo ser ya maestros, todavía necesitan la leche espiritual.
Cristianos que debiendo estar ya discipulando a otros, liderando, guiando, apoyando al crecimiento de otros, todavía tienen que ser atendidos en sus caprichos, en su carnalidad, en la vanidad de su mente, en la confusión doctrinal, aceptando cualquier cosa, moviéndose por toda corriente de doctrina, porque no se han afirmado, porque no han crecido, porque no han avanzado de una manera constante. Entonces, así como en Betesda de Juan 5 habían literalmente personas paralizadas, personas ciegas y personas cojas, espiritualmente en el Betesda, representado en cada congregación local, hay personas paralizadas, cristianos evangélicos que tienen tiempo de no hacer nada, cristianos evangélicos que no tienen visión, no saben, hasta se les ha olvidado para qué viven, no tienen propósito en su vida. Cristianos evangélicos que su caminar y su progreso es tan inconstante, tan poco la transformación que hay en sus vidas, que se evidencia una cojera espiritual. Pero también la palabra menciona que en el estanque de Betesda habían mancos. Y un manco es una persona que no puede hacer nada, no puede ser productiva. Un manco es una persona que no puede dar porque no tiene manos. Espiritualmente, en las Betesdas representadas en las iglesias locales, hay muchos cristianos evangélicos que son mancos. Nunca dan nada y nunca hacen nada. No son productivos. Resulta un poco confrontativo, pero es importante meditar en esto con relación a nosotros. Porque de la misma manera en que habían muchos enfermos en el estanque y estaban esperando la gracia, la misericordia, la manifestación sobrenatural de este ángel viniendo a mover las aguas para poder recibir su sanidad, yo creo, personalmente estoy convencido, que las iglesias locales, las iglesias visibles, tienen gente con una condición espiritual que puede ser cambiada precisamente porque están en el lugar donde la manifestación de la presencia de Dios puede afectar su vida positivamente. Pero una vida religiosa, una vida de desobediencia, una vida de falta de fe, una vida de falta de conocimiento de la palabra, puede hacernos estar en una iglesia por años. No sé cuánto este hombre estuvo, cuántos años de los 38 que estaba enfermo estuvo en el estanque. Pero apliquémoslo en nuestra vida. ¿Cuántos años usted ha estado en una iglesia? ¿Qué frutos usted está dando? ¿Qué está haciendo usted por el reino? Y no me responda que usted esté enfocado en su propia vida, su propia salvación y ocupado realmente en caminar en el temor de Dios y agradarlo a Él, porque eso solamente es el fundamento de nuestra vida. Jesús dijo que Él nos había puesto, hablando a los apóstoles, pero se extiende a nosotros, nos había puesto para que lleváramos fruto. Y fruto que permanezca. O sea, Dios espera que haya fruto en nuestra vida. La maldición de la higuera estéril, hermano, no es simplemente una historia del poder de la palabra de Jesús. No, ese poder ya había sido probado, demostrado cuando Él ordenó a la tempestad que se detuviera, a los vientos, al mar, a los muertos, a los leprosos. El poder de la palabra de Jesús ya estaba suficientemente probado. El hecho de que Él maldijera a una higuera y se secara contiene una historia totalmente diferente, y es algo que está allá con Juan, algo que está escrito también en una parábola, que el árbol que no produce fruto tiene que ser cortado. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos espiritualmente, y yo quiero retarle, confrontarle esta mañana con relación a no solamente conformarse con su salvación. Son demasiados los evangélicos que han aceptado a Cristo como Salvador, ni siquiera como Señor. Sus vidas no han cambiado, no están viviendo bajo el señorío de Cristo, no están dando fruto, no están dando gloria a Dios con su vida, porque se han acomodado con una forma de pensar que no es realmente el plan de Dios. Y entienda con esto que tampoco se trata de un activismo de hacer sin transformarse. Porque la transformación es lo que Dios quiere obrar en nuestra vida, y por eso Él nos ha dado un corazón nuevo. Por eso Él ha escrito sus leyes en nuestro corazón. Por eso hemos nacido de nuevo y somos participantes de la naturaleza divina. Porque Dios espera una transformación de vida. Dios espera cambios en nuestra vida. Dios espera que llevemos fruto. Y Jesús, hablando acerca de la relación personal que tenemos con Él, dijo que Él era la vid, que nosotros éramos los
pámpanos. ¿Cuántos pámpanos hay aquí? Los pámpanos son ramas. Y él dijo que el pámpano que diera fruto lo iba a limpiar para que diera más fruto, pero el pámpano que no diera fruto lo iba a cortar. Jesús no está hablando de una manera figurada o de una manera sin sentido, ni mucho menos hablando de una manera literal acerca de una vid. Jesús está hablando de personas. Jesús está hablando de nosotros, dando fruto para la gloria de Dios, frutos de alabanza, frutos de obras de justicia, frutos de obras de misericordia, frutos de finanzas para poder empujar el reino, sosteniendo misioneros, sosteniendo la obra de Dios, frutos de una vida cambiada, frutos de almas, como cuando Pablo dice que la familia de Acaya son las primicias de su ministerio. Parte de sus frutos son llevar a otros a Cristo. Parte de sus frutos son discipular, afectar la vida, el crecimiento, la transformación de otras personas. Parte de sus frutos es el involucrarse en el evangelismo, en el testimonio, en predicar a Cristo. Parte de sus frutos es levantar una familia como un hombre responsable, como un hombre de Dios, como un hombre de fe. Frutos. Jesús no está buscando gente religiosa. Jesús no está buscando gente que esté metida en la iglesia. Jesús está buscando gente que tenga un corazón cambiado. Y por eso Él nos cambia el corazón. Y nuestra fe, nuestra obediencia a la palabra va obrando esa transformación en nuestra vida. De manera que podamos decir como aquel ciego que fue sanado: yo una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo, porque estoy siguiendo a Jesús y ya no camino en tinieblas. Que nosotros podamos decir: una cosa yo sé, yo antes estaba paralítico, estaba paralizado en la vida, pero ahora tengo la vida abundante de Dios, tengo un propósito para mi existencia, estoy avanzando, me estoy moviendo. Una cosa yo sé, yo antes era manco, no podía dar, no podía producir, pero Jesús me sanó y ahora tengo la capacidad de dar, de abrir mi mano para bendecir a otros, para levantar a otros, para servir, para ser productivo. Cuando Jesús cambia nuestra vida, testificamos de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Entonces ubiquémonos con esa historia. Allá habían enfermos literales. Allá había un estanque literal, físico. Pero cada iglesia local es un lugar espiritual donde la gracia y la misericordia de Dios están disponibles. Pero donde cientos y miles de personas se reúnen particularmente cada domingo, pero siguen estando cojos, mancos, ciegos y paralíticos, porque no han descubierto que la gracia y la misericordia de Dios hay que tomarla, en lugar de estar esperando otros medios u otros recursos para poder justificar nuestra falta de transformación o nuestra falta de cambio, como lo hizo el hombre. Vemos entonces que esta gente podía decirse, estaban en un lugar donde podían recibir. Igual toda la gente que se congregan cada domingo, por poner el ejemplo del culto dominical. Están en un lugar donde pueden recibir un milagro, pueden recibir provisión, pueden recibir liberación, pueden recibir sanidad, pueden recibir una puerta abierta, un camino donde no existía. Pero han pasado años y no lo han recibido, porque algo falta ahí, algo está pasando ahí. Y entonces tenemos que reaccionar espiritualmente en base a la revelación que Jesús hace, en base a lo que Juan está registrando, enfocándonos sin muchos detalles en la conversación de Jesús con este hombre. Así que podemos darnos cuenta que si alguien está en el lugar donde se puede recibir, pero no ha recibido por años, algo anda mal. Quizás la expectativa no es correcta, o quizás la fe no es correcta. Y entonces sucede que literalmente personas que han estado en una iglesia cristiana evangélica dicen: no, yo ya fui cristiano, yo ya estuve ahí, la verdad es que yo nunca sentí nada. A mí Dios nunca me respondió. Yo nunca vi un milagro. Yo nunca recibí un milagro. Y a mí me parece muy raro, porque yo he recibido muchos milagros. Y yo he visto en la vida de mucha gente muchos milagros. Yo he recibido provisión milagrosa de parte de Dios. Dios me ha usado para proveerle a otros también. Y he visto a otros y he escuchado el testimonio de otros recibiendo provisión y hasta han sido de bendición para mi vida. He visto a gente siendo liberada del poder demoníaco. He visto el poder de Dios manifestándose, liberando a las personas.
Entonces, cuando alguien esté en el lugar donde se puede recibir, pero no recibe, algo anda mal. Algo hay que arreglar, algo hay que corregir. Y si usted se identifica con ese paralítico que tenía un montón de tiempo de estar en la casa de gracia y no había recibido, entonces es necesario prestar atención al principio que se encuentra acá, y es este: la gracia de Dios se toma, la misericordia de Dios se toma. La gracia y la misericordia de Dios no se esperan. Así como no, yo estoy esperando, ¿verdad? Que Dios, pues sí, en su tiempo, ¿verdad? No, Dios sabe cuándo, ¿verdad? No, la gracia de Dios se toma. La Biblia dice que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. La Biblia dice que los valientes heredan el reino. Se necesita una actitud de fe para poseer, para conquistar, para recibir. No es una actitud pasiva. Yo me imagino que en este estanque habían muchos esperando, pero con una esperanza así bien vaga. Y pensemos en el caso de este hombre, al que Jesús le ha hecho una pregunta extraña, una pregunta similar a la que le hizo al ciego Bartimeo. Al ciego Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Pero a este paralítico Jesús le hace esta pregunta: ¿quieres ser sano? Miren la pregunta que Jesús le hace. Ahora, esa pregunta de que quieres ser sano conlleva una reflexión realmente importante, porque mucha gente no quiere ser sana. Ya se acomodaron a su condición. Les gusta vivir de la lástima de los demás. Mucha gente bajo una influencia demoníaca quieren vivir en esa condición de miseria porque les gusta seguir dependiendo de la lástima de otros, o les gusta y se han acomodado a vivir sintiendo lástima de sí mismos. Es algo bien curioso o algo difícil de explicar. Solamente alguien que lo ha vivido puede entenderlo. Que le gusta sentirse así como inútil, dependiente, incapaz, porque eso hace que las demás personas le tengan lástima, sean considerados. Entonces no quiere cambiar su condición. Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? ¿O estás resignado a seguir viviendo de esa manera para tener excusas de por qué no eres productivo y por qué no ayudas a otros? Trasladando esto al plano de la pobreza y de la miseria, hay gente que no quiere dejar de ser pobre. No sé cuántos supieron, sin meternos en muchos detalles, que hubo gente a la que se le benefició dándoles una casa en una colonia nueva, allá por Quesaltepec. Y la gente que venía de una comunidad recibió una casita, recibió las escrituras en un lugar totalmente diferente, y un par de semanas después algunos la entregaron porque dijeron: no estamos acostumbrados a vivir así, porque nosotros ya teníamos nuestra ventecita, allá vivíamos, allá hacíamos nuestro día. Aquí no, aquí está bien extraño esto, está bien raro. Aparte de eso tenemos que pagar agua, tenemos que pagar luz, tenemos que pagar limpieza, seguridad. Se les dio la oportunidad de cambiar su vida y la rechazaron. Hay gente que está acomodada a la miseria. Hay gente que quiere vivir siendo pobre. Hay gente que quiere vivir siendo enfermo. Hay gente que quiere vivir siendo ciego, siendo paralítico, siendo manco, siendo cojo. Pero yo espero que los que están aquí quieran un cambio de vida. Un cambio que Jesucristo puede realizar en cada uno de nosotros. Y que no importa cuál sea la condición o la circunstancia, Él tiene el poder para cambiarlo. El poder de su palabra, la autoridad que hay en la palabra de Él. Porque Él puede levantar del polvo al menesteroso. Él puede hacer que que la estéril viva como madre de hijos. Él puede dar vida a los muertos. Él puede sentar o levantar a alguien de la miseria, colocarlo en alto con los príncipes de su pueblo. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces el asunto es que esta pregunta extraña que le hace el Señor a este paralítico lleva a una reflexión que nosotros tenemos que considerar. ¿Queremos cambiar nuestra vida o no? ¿Queremos ser más santos o estamos acomodados con el nivel de santidad que tenemos? ¿Queremos ser más conocedores de la palabra o ya sabemos bastante Biblia? ¿Queremos ser más obedientes? ¿Queremos tener más fe? ¿Queremos tener otro nivel de unción en nuestra vida? ¿Queremos dar más fruto o estamos acomodados con el poco fruto que hemos dado en nuestra vida?
Se necesita un cambio y ese cambio tiene que ser intencional. Ese cambio tiene que anhelarse o desearse con todo nuestro corazón. Así que Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Resulta absurda la pregunta, pero tiene sentido cuando meditamos en el hecho de que mucha gente quiere seguir en la condición en la que se encuentra, porque quieren seguir dando lástima o porque no quieren tomar responsabilidades. Mucha gente vive frustrada. Hay mucha gente que vive vacía, sin propósito, pero no quieren salir de ahí. Hay mucha gente que está en dificultades, bajo maldición. Usted les habla de Cristo, les habla del Evangelio, les habla de Dios y no quieren saber nada de Dios. Quieren seguir igual como están. Quieren seguir bajo la maldición. Pero nosotros, cada uno, tenemos la oportunidad de reaccionar y delante del Señor expresar nuestros anhelos, nuestros deseos y también saber que podemos tomar por medio de la fe lo que ya ha sido provisto para nosotros. Me regreso al verso 7 y en el verso 7 el cojo le dice al Señor, o avanza hacia el verso 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Imagínese usted el cuadro. O sea que este hombre ya había visto al ángel supuestamente bajar, o si era algo invisible, que las aguas se movieran como fuera, según lo que mencioné ya de la influencia helénica sobre la costumbre o la cultura judía. Pero él tenía la oportunidad de poder ser sano, y entonces él dice, es que no tengo quien me meta en el estanque, es que no tengo trabajo porque nadie me ha recomendado. Es que no tengo trabajo porque no tengo amigos influyentes. Y entonces justificamos nuestra condición personal. Buscamos a un culpable. Buscamos la falta de apoyo. Y generalmente, en mayor o menor grado, en una o en otra etapa de nuestra vida, a todos nos ha tocado enfrentar, por ejemplo, el abandono de la familia. Y sentirnos solos. Que cuando usted más necesitó a la familia no estuvo ahí. Pero Dios sí estará ahí. Dios sí está ahí. Porque Él ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. Yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Puede creerlo, puede ver la gloria de Dios. Él dice, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces, vemos aquí que este hombre está hablando de la soledad, pero también está hablando de la incapacidad que él tiene. Él está diciendo, yo no tengo quien me ayude, estoy solo, estoy abandonado. Él está diciendo, yo no puedo, yo he tratado, pero otros se adelantan y reciben. Y entonces muchos cristianos evangélicos hablan de esta manera. El hermano que vino hace 3 meses a la iglesia testificando que ha recibido trabajo, yo tengo 8 años y aquí estoy que no encuentro nada. Y miran que otros se adelantan a recibir, otros están poseyendo, otros están prosperando, otros están avanzando y él no. Y entonces es tiempo de reflexionar, de examinar nuestro corazón, nuestras expectativas, nuestra obediencia, nuestra fe. Y un principio más adelante importante relacionado con el pecado, cuando Jesús habla con él y le dice que no peque más. Hay muchas cosas que extraer de esta meditación de la palabra. Pero estamos en el punto de que muchas veces como seres humanos nosotros culpamos a la falta de apoyo de la familia y decimos que nuestra condición es esa porque nuestra familia no nos ayuda. Jesús está mostrando aquí ahora, usted puede salir adelante sin el apoyo de su familia. Literalmente, la palabra de Dios dice, si tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Literalmente, la palabra de Dios dice que Jehová es marido para la mujer abandonada. Dios se revela como marido. Dios se revela como aquel que puede tomar en sus manos o abrazar o tener cuidado a aquel, cuando Él revela a través de uno de los profetas que si podrá la que dio a luz olvidar, y luego Él responde si es posible, pero luego Él dice, con todo aunque te olviden, yo te tomaré en mis brazos. Y Él habla de un cuidado, Él habla de una provisión, Él habla de una protección. Entonces, iglesia, deje ya de andar culpando a la familia y de lo que no han hecho por usted. Porque usted, en lugar de estar dependiendo de la familia, debería estar dependiendo de Dios. En lugar de estar buscando el brazo humano, debería estar buscando el rostro de Dios. En lugar de estar dependiendo del hombre, porque hay maldición en eso, debería de depender de Dios. Y hay bendición en eso.
escondido aquí en este pasaje. Jesús menosprecia eso, o sea que no tenés familia. Pensemos en esto, 38 años y no tenía sobrinos, no tenía hermanos, no tenía nadie. O sea, realmente la condición de este hombre era de miseria, ¿no? Usted puede hacer que tenga hermanos y hermanas que están peleados, pero tiene, y de vez en cuando le habla y por lo menos los puede ver y los saluda. Pero este hombre no tiene a nadie. 38 años, solo, abandonado, enfermo, sin dinero, paralítico. Y se fijó la camita que llevaba. Un petate, ¿verdad? Me llamaba la atención el hecho extremo de los fariseos, que no puedes cargar eso en día sábado. Terrible la actitud de los fariseos, de los religiosos, de los que condenan al hermano que está en una condición de necesidad o de problema. Entonces vemos acá en estos versos que Jesús, menospreciando el argumento, y usted tómelo de esa manera para la intervención divina, Jesús menospreciando el argumento del abandono de la familia y la soledad que él está experimentando, menospreciando el argumento de su incapacidad humana, porque cuando él comienza a arrastrarse, mientras él está avanzando en los primeros metros o centímetros o lo que sea hacia el estanque, él dice que otro desciende antes que él. Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Jesús está menospreciando sus argumentos, porque usted tiene que entender esto. La expectativa del hombre paralítico es esta: él está esperando que el ángel venga a mover el agua, pero no solo eso, él está esperando que alguien lo venga a mover a él. Y nosotros muchas veces estamos así, estamos esperando un milagro de Dios, pero no estamos mirando a Dios, sino que estamos mirando la mano del hermano. Hoy quizás me va a bendecir, hoy quizás, tal vez hoy Dios le habla, tal vez hoy Dios sí le habló, tal vez mi primo me manda, tal vez mi hermana me manda, hoy que ya está cerca la Navidad y que sabe que este año ha estado difícil aquí, ojalá que Dios le toque el corazón. Y aparentemente está dependiendo de Dios, pero está mirando la mano del hombre. Ubíquese en esto: el hombre no solamente estaba esperando que el agua se moviera, que el ángel bajara, él estaba esperando que cuando el ángel bajara y el agua se agitara, alguien corriera donde él y lo arrastrara o lo cargara y lo metiera en el agua. Entonces su expectativa estaba en el lugar incorrecto. Algo similar como lo que sucedió con Naamán. Naamán iba con regalos, con presentes, con plata, con oro, con mudas, porque él quería ser sano y quería pagarle al profeta por la sanidad. Dios no cobra por la sanidad, iglesia. Dios se deleita en hacer misericordia. El profeta Naamán esperaba que el profeta saliera, y está registrado. O sea, estoy tratando de explicar la expectativa errónea. Hoy el pastor va a orar por los enfermos y me va a llamar a mí al frente y me va a decir: usted, el de la camisa roja. Y nada de eso pasa. Y usted está en la casa de gracia, en la casa de misericordia, y no toma misericordia. Y ha venido domingo tras domingo y no ha tomado, no ha recibido porque no ha tomado. Está igual que el hermano del hijo pródigo: nunca me diste nada. Y el papá le dice: si todo lo que tengo es tuyo, hijo, ¿por qué no te lo has matado el becerro más gordo? Porque está ahí disponible. Estamos en la casa de gracia, estamos en la casa de misericordia. Tenga fe en la gracia de Dios, tenga fe en la misericordia de Dios y apropiese de ella. El hombre estaba esperando que el agua se moviera, el hombre estaba esperando que alguien se moviera para moverlo a él, y Jesús le dice: no necesitas ningún ángel, no necesitas agua moviéndose, y tampoco necesitas que alguien te cargue. Jesús, de una manera encubierta, está diciendo: lo que necesitas es mi palabra. No lo dice así, ¿verdad? Pero por eso la importancia de meditar. Jesús lo que le dice es que: mira, ya no sigas esperando al ángel, ya no sigue esperando a su cuñado, hermano, ya no sigue esperando a su hermana, ya no sigue esperando el contacto de la asamblea, ya no sigue esperando al alcalde, a su primo. Ya no esté confiando en eso. Confíe en Dios, dependa de Dios. No espere el agua moverse, no espere ver a un ángel, no espere que alguien se mueva a favor suyo. Muévase usted en fe y reciba lo que Dios ya proveyó para su vida. Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Verso 9: y al instante aquel hombre fue sanado. Qué tremendo, ¿no? Una sanidad inmediata.
Cuando Jesús se aparece en el estanque, donde los estudiosos bíblicos coinciden que lo más probable era que la gente tenía una expectativa de un milagro por causa de la intervención del dios griego llamado Esculapio, aparece el Hijo de Dios. Aparece el que es la vida, el que es la verdad, el que es el Señor de la creación, el que con su palabra puede crear las cosas, el que con su palabra puede dar vida y puede traer sanidad. Y en ese ambiente de expectativa religiosa y mística, aparece Jesús y le da una palabra: levántate. Le da una palabra: toma tu lecho y anda. E inmediatamente a la orden y a la palabra de Jesús, como sucede con Lázaro, este hombre fue sanado inmediatamente. Este texto a mí me muestra lo siguiente: 1, la autoridad de la palabra de Jesús. 2, usted no necesita intermediarios para recibir milagros. Usted no necesita que yo le ponga las manos, que venga un famoso, que le unjan con aceite. Es una de las avenidas. Hay muchas formas de recibir milagros, pero usted no necesita que nadie le ayude para que usted posea su milagro. Usted no necesita que alguien venga a mover las aguas, ni mucho menos que le den agua a beber para que suceda un milagro. Usted no necesita que ningún ángel se aparezca, porque el ángel de Dios llamado Jesucristo, el lucero de la mañana, ya apareció. Y es tiempo de recibir misericordia, es tiempo de recibir sanidad. Ahora es tiempo de tomarla, es tiempo de apropiarse. Porque la lección aquí, mis hermanos, es esta: solo necesitamos una palabra de Dios. Solo necesitamos creer y actuar en la palabra. Y creer a Jesús. Y creer lo que está escrito. Y lo que está escrito es: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Ciertamente, o sea, de verdad. Es una realidad. Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Entonces, cuando yo veo a Jesús hacer tan simple la sanidad, cuando yo veo a Jesús reprochándole a los discípulos que lo despertaron cuando Él estaba durmiendo en la barca, cuando yo veo a Jesús que dice que se maravilló de la incredulidad de la gente, yo lo que entiendo es que Dios espera, desea que nosotros como creyentes nos levantemos al nivel sobrenatural, donde entendemos la autoridad que hay en el nombre de Jesús, donde entendemos el poder que hay en la palabra de Jesús, donde entendemos la autoridad que nos ha sido delegada a nosotros en el nombre de Jesús, y donde podemos entender que es por la fe que las cosas suceden. Porque la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Por la fe se saluda de lejos la bendición. Por la fe sabemos que una nube del tamaño de una mano se va a convertir en una gran tormenta. Por la fe sabemos que Dios cambia el desierto en estanques de aguas. Por la fe sabemos que Dios puede crear manantiales en el desierto. Pero es una actitud que al final es bien personal. Es bien en el interior del ser humano. Donde usted ya no camina en el error de que no, yo estoy creyéndole a Dios. Pues sí, pero está esperando que le hablen por teléfono del norte. Entonces no le está creyendo a Dios. Cuando usted le cree a Dios, usted está abierto a todas las posibilidades. No como Moisés, que Dios le dijo, mira, le dijo, este pueblo está clamando por carne, les voy a dar carne, y no solo un día, y no solo un mes, les voy a dar carne hasta que se les salga por las narices, por las orejas. Y Moisés, la criatura, voy a decir, confronta o argumenta con el Creador, mejor dicho. Señor, le dice que, ¿y qué vas a hacer? Vas a traer el ganado. Y aquí estamos lejos del mar y los peces. Nunca le dé a Dios ideas y le diga a Dios cómo haga las cosas, porque Él tiene muchas maneras de hacerlas. Y a Moisés no se le ocurrió que Dios podía traer la carne volando. Moisés pensó en peces, Moisés pensó en bueyes, Moisés no pensó en aves. Y eso nos representa a nosotros en nuestra mente limitada. Queremos que Dios nos bendiga en este trabajo, queremos que Dios nos bendiga de esta manera, queremos que Dios nos bendiga a través de esta persona, cuando Dios puede usar cuervos. Cuando Dios puede hacer como Él quiera, porque para Él no hay nada imposible.
Pero el punto es depender de Dios, y esa es la lección escondida aquí. Ya no sigas esperando al ángel, no estés esperando que te metan en el agua, no estés esperando por alguien que te venga a meter en el agua. Ahora recibe mi palabra y recibe tu sanidad. Usted leyendo la palabra de Dios encuentra una escritura y recibe su milagro. Así es como funciona esto. Y más si estamos en la casa de gracia y en la casa de misericordia. Usted se reúne en este lugar, usted viene a un ambiente espiritual donde Dios envía la bendición. Usted se conecta en fe, usted se sintoniza en fe, usted se apropia de su perdón, usted actúa en base a la palabra de Dios, en base a los principios que están en la palabra de Dios, y usted se acerca al trono de la gracia para alcanzar gracia y oportuno socorro. Verso 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Verso 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Detalles importantes antes de que la historia termine. Jesús lo halló en el templo, el lugar de adoración, donde tenemos que estar los que hemos sido cambiados por la gracia de Dios. En el lugar de adoración. Aquí es donde tenemos que estar y permanecer y continuar congregándonos los que hemos sido sanados. Aquí es donde tenemos que estar agradecidos y deleitándonos en la bondad de nuestro Dios. No como los que no vinieron. ¿Dónde Jesús encontró a este hombre? Lo encontró en el templo. No lo encontró en el mercado. No lo encontró en la calle. No lo encontró ahora disfrutando la vida. Mucha gente quiere ser sana, mucha gente quiere prosperidad para su propia vanidad, para su propia carnalidad. Como dice Santiago, pedís y pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Hay gente que quiere prosperidad, pero solamente para tener gloria, para tener admiración, para poder enseñorearse de otros, o para tener una posición de admiración. Pero hay otros que desean tener para poder abrir su mano y dar. Hay otros que desean ser sanados, y hay muchos casos que eso ha sucedido y han sido sanados para tener un propósito de vida, y es servir a otros. Hay gente que sí, con todo su corazón, en la gratitud de lo que han recibido de Dios, de parte de Dios, están dispuestos a darlo. Y lo menos que podemos hacer nosotros que hemos recibido de la misericordia de Dios es darle a Dios nuestra adoración. Lo encontró en el templo, lo encontró en el lugar de adoración. Y así cada uno de nosotros que hemos recibido la gracia de Dios tenemos que estar. Pero también este texto nos menciona que Jesús, cuando lo encuentra, dice: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Jesús revela la conexión que hay entre el pecado y la enfermedad. Y es importante aclarar dentro de estos conceptos de conocer toda la doctrina bíblica, como lo amplié esta mañana con relación a perdonar, pero también pedir perdón y humillarse. Es importante, por ejemplo, acá el hecho de que dentro de la doctrina bíblica con relación a la enfermedad y su conexión con el pecado, a Jesús le trajeron un muchacho que era ciego de nacimiento y le dijeron: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Absurda la pregunta, porque ¿cómo podía haber pecado el niño o el muchacho si había nacido ciego? Absurda, sin sentido. Pero sí hay una conexión entre el pecado y la enfermedad. Pero en esa historia en particular Jesús responde: es que no es que pecó este ni sus padres, sino que para que la gloria de Dios se manifieste me es necesario hacer las obras que Dios me envió a hacer. Entonces hay ocasiones en que la enfermedad está conectada con el pecado. Hay ocasiones en que la falta de sanidad está conectada con el pecado. Quizá con amargura, quizá con injusticia, quizá con actitudes que se han cometido y no las hemos arreglado. Por eso la importancia de pedir perdón y de arrepentirse. Pero hay ocasiones en que la enfermedad no tiene nada que ver con el pecado. Entonces usted no ande por ahí de súper espiritual,
aconsejando a la gente. Revise su vida, hermano. Algún obstáculo espiritual de Dios no lo sana. Cuídese de ser un fariseo. Cuídese de juzgar según las apariencias. Cuídese de humillar y de menospreciar a otros, porque eso es una siembra. Cuando usted humilla a alguien, cuando usted lo avergüenza, cuando lo ridiculiza, es una siembra. Son semillas que le van a hacer devueltas. Entonces importante ver acá. Jesús le dice: no peques más para que no te venga alguna cosa peor, estableciendo el principio. Sí hay una conexión entre el pecado y la enfermedad, pero ya aclaré, no siempre la enfermedad se debe a una condición de pecado. Verso 16. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Me gustó esta frase, porque usted sabe que tradicionalmente y en base al conocimiento bíblico general, nosotros sabemos que Dios creó al mundo en 6 días. ¿Y qué pasó al séptimo? ¿Qué hizo Dios en el séptimo día? Y entonces en nuestra mente humana, literal, se nos plantea el pensamiento que desde entonces Dios ya no está trabajando. Pero Jesús viene y trae una revelación: mi Padre hasta ahora trabaja. 4000 años después de que Dios puso a Adán en el huerto, Jesús trae una revelación: mi Padre hasta ahora trabaja. Y se involucra él mismo. Y yo trabajo. Hay algunos evangélicos que no trabajan. Y la palabra dice que el que no trabaja, que no coma. El Padre, nuestro Padre, trabaja. ¿Y en qué trabaja Dios, hermano? Haciendo misericordia cada día, renovando su misericordia, levantando al caído, restaurando, bendiciendo. ¿Y en qué trabaja Jesucristo, hermano? En edificar la iglesia. Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Yo no puedo edificarlo, yo no puedo afirmarlo, yo no puedo comprometerlo a usted, yo no puedo santificarlo. Yo puedo compartirle mi experiencia, puedo compartirle el conocimiento de la palabra, hasta ahí nomás. Que qué va a hacer usted con la palabra y en su relación con Dios, yo ahí ya no quepo. Pero es Dios quien reparte los dones, es Dios quien levanta a los ministros. No es mi responsabilidad, no es mi tarea tener una iglesia exitosa. Ni siquiera es mi responsabilidad tener a un cuerpo de creyentes comprometidos. Eso es parte de su responsabilidad delante de Dios. Hay mi responsabilidad, está su responsabilidad y está lo que Dios ha tomado como su responsabilidad. Y Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Cuando a mí algunos ministros o amigos me dicen: es que mire, pastor, y a mí me preocupa la condición de la iglesia, porque la iglesia está siendo engañada, la iglesia está caminando en debilidad, la iglesia está siendo desviada. Yo les digo esto: la verdadera iglesia, el Señor la va a levantar. Existe el trigo, existe la cizaña, existen los falsos hermanos, existen los obreros fraudulentos, existen los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos pastores. Existe falso de todo aquello que existe verdadero. Pero la verdadera iglesia, el verdadero creyente comprometido, nacido de nuevo y con una relación con Dios, ese jamás va a ser movido. Va a ser movido el de doble ánimo, como Santiago dice: usted es de doble ánimo, limpie su corazón. Va a ser movido aquel que, como en el tiempo de Elías, tuvo que confrontar a Israel y decirles: miren, ¿hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sírvanle, y si Baal es Señor, pues váyanse con él. Sí, la iglesia necesita oír un mensaje de ese tipo. Yo trato de hacerlo, es confrontativo, cae mal, cae pesado. Cuando yo le hablo de su compromiso, de su entrega, no es que yo quiera tenerlo aquí. Ni siquiera es un asunto de dinero. No es un asunto de que mientras más gente hay en una iglesia hay más dinero. No ese es el fin. El asunto es ver gente creciendo en la gracia de Dios, gente siendo transformada, gente siendo bendecida, gente siendo prosperada, gente caminando en libertad, caminando en autoridad. El asunto es ver la visión de Dios cumpliéndose. Vemos un ejército de edificadores que se levantan de entre la ruina. Vemos gente que en lugar de maldecir, humillar y burlarse de otros, está profetizando, bendiciendo, hablando bien siempre para edificar a otros. Eso es el asunto. Vidas cambiadas, familias transformadas. Cuesta, porque tenemos que comenzar con nuestra carnalidad.
Y muchas veces nosotros queremos tratar con la carnalidad del otro, pero la mía que quede sin tocarse. Pero la transformación comienza en nuestro interior, es personal, y es una transformación que nos lleva hacia la bendición de Dios. El Padre trabaja, Jesús trabaja, nosotros también deberíamos de trabajar. Verso 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hay gente por ahí desviando a los evangélicos, a los cristianos que no están bien plantados en la palabra con este tema, pero lo cierto es que la divinidad de Cristo está escondida y revelada en las Escrituras. Cuando Jesús decía mi Padre, los judíos sabían que Jesús estaba poniendo de igual a igual con Dios. Y por eso Juan dice, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, el verbo se hizo carne. Por eso Pablo dice que Dios se manifestó en carne. Por eso Lucas dice, se ha llamado su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La divinidad de Cristo está escondida, pero también está revelada en las Escrituras. Su autoridad absoluta, su señorío, la revelación de Él por medio de su palabra, la revelación de su voluntad para nuestra vida. Iglesia, el reto de esta mañana es: no continuemos estancados en la casa de gracia, no continuemos estancados en la casa de misericordia. Apropiémonos. La palabra de Dios es lo que necesitamos. No necesitamos a nadie más. Dice la Escritura que en Cristo estamos completos. Él es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. En Cristo estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Del Padre de las luces proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Póngase de pie esta mañana y tome la decisión de recibir, de apropiarse, de poseer, de tomar aquello que ya fue provisto para usted. Póngase de pie esta mañana y como un acto de su propia fe, reaccionando en base a la revelación de la palabra en la que hemos meditado esta mañana, usted aprópiese de su sanidad, aprópiese de la provisión, aprópiese de la libertad, de la protección de sus enemigos. Aprópiese de él, recíbalo, llámelo, salúdelo por fe, declárelo, confiéselo, tómelo. Padre, nos levantamos en el nombre de Jesús delante de ti, agradecidos por tu misericordia, sabiendo que te deleitas en hacer misericordia. Señor, nos paramos delante de ti para apropiarnos de tu provisión, porque sabemos que ciertamente tú llevaste nuestras enfermedades, nuestros dolores, y que el castigo de nuestra paz fue cargado sobre ti. Es en el nombre de Jesús que nos apropiamos de la protección, de la provisión, de la sanidad, de la libertad. Nos paramos en fe delante de ti, Señor, agradecidos por tu gracia que nos rodea, agradecidos, Señor, porque conocemos tu buena voluntad, agradecidos, Señor, que te has manifestado en nuestra vida y no nos has pagado conforme a nuestras obras, que nos alcanzaste cuando éramos enemigos. Cuanto más ahora, siendo tus hijos, no vas a mostrar tu gracia en cada uno de nosotros. Aquí estamos, Señor, queremos adorarte, queremos darte gloria, queremos honrarte, queremos bendecir tu nombre, queremos glorificarte a ti, queremos exaltarte, Rey, queremos darte gloria y honor, Señor. Aleluya. Tú eres digno, tú eres grande, tú eres fiel, tú eres bueno. Misericordia. Recibimos la lluvia de bendición, recibimos la alma que proviene del Señor, nos apropiamos de ella. Sanidad, provisión, libertad,
soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. De lo imposible adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Tuyo es toda la gracia, gracias por tu misericordia, es poder la vida. Reinas como tú dominas, tú reinas sobre todo. Nuestros enemigos son removidos, todo obstáculo es quitado, tu bendición se manifiesta, tu favor, circunstancias cambiadas, corazones entregados, y te damos gloria. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el Solo tú eres fiel, solo tú eres digno. Gloria a Dios. Dios les bendiga.